Mi hijo me miró a los ojos y me dijo que no había llamado a nadie. Esa mentira me costó la vida que había construido durante 52 años. Lo que descubrí 3 meses después no solo destruyó nuestra relación, sino que me enseñó que a veces los extraños tienen más corazón que la propia sangre. Soy Elena, tengo 61 años, y esta es la historia de cómo una llamada telefónica que mi hijo decidió ocultar cambió mi destino para siempre. Sigue hasta el final para saber qué pasó y aprender la lección que me tomó perderlo todo para entender. Todo comenzó un martes de julio en Guadalajara, cuando el calor entraba por las ventanas de mi pequeña casa como una bocanada de horno. Yo estaba preparando agua de Jamaica en la cocina, con las manos manchadas del color púrpura de las flores, cuando escuché el teléfono sonar. 3 timbrazos largos. Dejé el colador sobre el fregadero y caminé hacia la sala, pero para cuando llegué, el sonido ya había cesado. Roberto, mi hijo, estaba sentado en el sillón mirando su celular, con una expresión que no supe descifrar en ese momento. Ahora, cuando lo recuerdo, puedo ver claramente la culpa dibujada en sus cejas fruncidas. ¿Quién llamó, mijo?, le pregunté mientras me secaba las manos en el delantal. Él ni siquiera levantó la vista. Nadie, mamá. Número equivocado. Su voz sonó tan natural, tan cotidiana, que no tuve razón para dudar. Regresé a la cocina sintiendo el piso de mosaico fresco bajo mis pies descalzos, sin imaginar que esas 4 palabras eran la primera piedra de un muro que él estaba construyendo entre nosotros. Un muro que me dejaría del lado equivocado de mi propia vida. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Alguna vez confiaste en alguien que te ocultó información crucial? Cuéntalo en los comentarios. Déjame contarte quién soy para que entiendas por qué esa llamada era tan importante. Nací en un pueblito de Jalisco donde las casas tenían techos de teja y las gallinas corrían libres por los patios. Mi padre era jornalero y mi madre costurera. Aprendí a trabajar antes de aprender a leer. A los 16 años me vine a Guadalajara con 20 pesos en el bolsillo y un vestido que mi madre había cosido con retazos. Conseguí trabajo limpiando casas. 5 casas al día, 6 días a la semana. Mis manos se agrietaban con el cloro y la espalda me dolía cada noche, pero nunca me quejé porque tenía un sueño: darle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Roberto nació cuando yo tenía 23 años. Su padre se fue cuando el niño tenía apenas 2 meses, dejándome una nota sobre la mesa de la cocina y el llanto de un bebé como única compañía. No estoy listo para ser padre, decía el papel. Qué fácil es escribir eso y salir caminando. Qué difícil es quedarse y criar sola a un hijo. Pero yo me quedé. Trabajé doble turno. Limpié casas de día y planché ropa de noche. Vendí tamales los fines de semana en el mercado. Cada peso que ganaba lo dividía en 3. Comida, renta y la educación de Roberto. Yo comía frijoles y tortillas para que él tuviera carne. Yo usaba la misma ropa durante años para que él estrenara uniforme cada ciclo escolar. Lo vi crecer con orgullo. Era un niño inteligente, responsable. Sacaba buenas calificaciones. En las noches, después de bañarlo, nos sentábamos juntos en la cama y él me contaba todo. Lo que había aprendido en la escuela, con quién había jugado en el recreo, qué maestra era su favorita. Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa con jardín, me decía mientras yo le peinaba el cabello húmedo hacia atrás. Y vas a dejar de trabajar y solo vas a descansar. Yo le besaba la frente y sentía que todos los sacrificios valían la pena, que cada amanecer limpiando baños ajenos tenía sentido si él podía tener un futuro mejor. Logré que terminara la preparatoria. Luego vino la universidad. Yo vendí mi única joya, un anillo de oro que había sido de mi abuela, para pagar la inscripción. Seguí trabajando, ahora con 60 años en el cuerpo que se sentían como 80. Las rodillas me crujían al subir escaleras. La vista se me nublaba después de horas de planchar. Pero cada vez que Roberto llegaba a casa con buenas noticias sobre sus calificaciones, yo sentía que renacía. Lo estás logrando, mijo, le decía. Todo este esfuerzo es para ti.
Se graduó de contador hace 3 años. Consiguió trabajo en una empresa importante del centro de Guadalajara. Yo lloré de felicidad el día que lo vi salir de casa con su traje y su portafolio. Mi hijo, el profesionista, el hombre que había salido adelante a pesar de todo. Pensé que por fin podríamos respirar tranquilas, que los años difíciles habían quedado atrás. Qué equivocada estaba. Las cosas empezaron a cambiar poco a poco, tan sutilmente que al principio no me di cuenta. Roberto comenzó a llegar más tarde a casa. «Tengo mucho trabajo, mamá», decía. Dejó de sentarse conmigo a cenar. Comía rápido, de pie, mirando su celular. Las conversaciones que antes fluían naturalmente, ahora eran monosílabos. «¿Cómo te fue?» «Bien». «¿Tienes hambre?» «No». «¿Quieres que te planche tu camisa azul?» «Ya». Cada respuesta corta era como una puerta que se cerraba entre nosotros, pero yo me decía que era normal, que estaba cansado, que el trabajo de oficina es estresante. Me convencía de que todo estaba bien porque no quería ver la verdad que se asomaba por las grietas de nuestra relación. Un día llegó a casa con una mujer. Se llamaba Daniela. Era delgada, alta, con el cabello lacio y brillante que caía perfectamente sobre sus hombros. Usaba ropa cara, de esas marcas que yo solo había visto en los aparadores de las tiendas donde nunca entraba. Me la presentó en la sala, con una sonrisa tensa que no le llegaba a los ojos. «Mamá, ella es Daniela, mi novia». Yo me limpié las manos en el delantal, nerviosa, y extendí la mano. «Mucho gusto, mija. ¿Gustan tomar algo?» Ella me miró de arriba abajo, con esos ojos que parecían escanearte y encontrarte deficiente en un segundo. «No, gracias. Solo veníamos a recoger unas cosas de Roberto». Su voz era suave, pero tenía algo filoso debajo, como un cuchillo envuelto en seda. Desde ese día, Daniela se convirtió en una presencia constante y al mismo tiempo ausente en nuestra casa. Venía seguido, pero nunca se quedaba mucho. Nunca aceptaba la comida que yo le ofrecía. «No como carbohidratos», decía cuando yo le ofrecía un plato de pozole. «No tomo azúcar», cuando le servía agua de horchata. Yo veía cómo Roberto cambiaba cuando ella estaba cerca. Se ponía más tieso, más formal. Hablaba diferente usando palabras que antes no usaba. «No es nutritivo, mamá», me dijo un día cuando le ofrecí tacos de frijoles. «Daniela dice que debo cuidar mi alimentación». Me quedé con el plato en las manos, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Esos frijoles los había cocinado durante 3 horas, con el mismo amor con el que lo había criado. Pero ahora ya no eran suficientes. Yo ya no era suficiente. Los meses pasaron y la distancia entre Roberto y yo se hizo un abismo. Ahora pasaba los fines de semana con Daniela y su familia. «Tienen una casa en Zapopan», me contó una vez con algo parecido a la admiración en la voz. «Con alberca y todo. El papá de Daniela tiene 3 empresas». Yo asentí, sintiendo cómo cada palabra era una comparación implícita con nuestra casita humilde de 2 cuartos en una colonia popular. ¿Qué podía yo ofrecerle comparado con eso? Solo amor, sacrificio y una historia de esfuerzo. Pero al parecer eso ya no importaba en el mundo donde Roberto quería vivir. Entonces, llegamos a ese martes de julio, la llamada que él ocultó, el número equivocado que en realidad no lo era. Yo seguí con mi rutina, sin saber que mi destino estaba cambiando en ese preciso momento. Seguí limpiando casas, seguí ahorrando cada peso, seguí preparando comida que mi hijo ya no quería comer. Seguí viviendo en la ignorancia de lo que había perdido sin saberlo. 3 semanas después de aquella llamada, Roberto llegó a casa más temprano que de costumbre. Traía una expresión seria, casi solemne. «Mamá, necesito hablar contigo». Se sentó en la mesa de la cocina, donde habíamos compartido miles de comidas juntos. Yo me senté frente a él, limpiándome las manos en el delantal por puro nerviosismo. «Daniela y yo nos vamos a casar», dijo sin preámbulos. Yo sentí una mezcla de alegría y tristeza.
alegría porque mi hijo había encontrado a alguien, tristeza porque sabía que eso significaba que lo perdería un poco más. «Qué buena noticia, mijo», le dije tratando de sonreír. «¿Cuándo será la boda?» «En 6 meses. Pero hay algo más». Hizo una pausa y evitó mi mirada. «Nos vamos a ir a vivir a un departamento. Daniela y yo ya lo apartamos». Asentí, aunque sentí que el piso se movía bajo mis pies. «Está bien, mijo. Es lo natural. Ya eres un hombre casado. Necesitas tu propio espacio». Él asintió, pero había algo más en su expresión, algo que no me estaba diciendo. «Mamá, el departamento es chico. Solo tiene 2 recámaras, una para nosotros y una que vamos a usar como oficina porque Daniela también trabaja desde casa a veces». Esperé a que terminara la frase que claramente no había terminado. «No hay espacio para que tú vivas con nosotros». El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta. Yo nunca había asumido que viviría con ellos. Nunca se me había ocurrido. Pero la forma en que lo dijo, tan defensiva, como si yo hubiera estado exigiendo algo que no merecía, me dolió más que las palabras mismas. «Yo nunca dije que quería vivir contigo, Roberto», respondí con la voz más firme de lo que me sentía. «Esta es mi casa. Yo vivo aquí». Él se relajó visiblemente. «Ah, qué bueno que lo entiendes, mamá. Daniela estaba preocupada de que te fueras a molestar». Daniela, siempre Daniela. Me pregunté cuántas de las palabras que salían de la boca de mi hijo eran realmente suyas y cuántas eran ecos de ella. La boda fue en febrero, en un salón elegante de Zapopan. Yo ahorré durante meses para comprarme un vestido decente. No quería avergonzar a Roberto. El día de la ceremonia me senté en la tercera fila, rodeada de gente que no conocía. La familia de Daniela ocupaba las primeras filas, tías enjolladas, primos con trajes caros, abuelos con porte distinguido. Yo estaba sola, no había invitado a nadie porque no tenía familia cercana, y mis amigas eran mujeres trabajadoras como yo, que se hubieran sentido tan fuera de lugar como me sentía yo. Durante la ceremonia, vi a Roberto de espaldas, parado junto a Daniela frente al altar. Mi hijo, el niño que había cargado en brazos, que había alimentado con mi propio esfuerzo, que había criado sola contra viento y marea. Ahora era un hombre que pertenecía a otro mundo, un mundo donde yo no cabía. En la recepción, me senté en una mesa apartada. La música estaba demasiado alta y la comida era de esas que se ven hermosas pero no llenan. Pequeños bocados artísticos que desaparecían en 2 mordidas. Pensé en los tacos de barbacoa que hubiera servido yo si hubiera podido organizar una boda, en el arroz rojo abundante, en los frijoles refritos que alimentaban de verdad. Daniela pasó por mi mesa una vez, rápido, con una sonrisa de compromiso. ¿Está todo bien, señora Elena? Sí, mija, todo muy bonito. Ella asintió y siguió caminando, su vestido blanco arrastrándose por el piso como una nube. Roberto no vino a mi mesa en toda la noche. Lo vi de lejos, brindando con los papás de Daniela, riendo con los amigos de ella, tomándose fotos con gente que yo no conocía. En algún momento nuestras miradas se cruzaron a través del salón. Yo le sonreí. Él levantó su copa en mi dirección y siguió hablando con alguien más. Fue un gesto tan pequeño, tan insignificante, pero tan revelador. Yo era un compromiso que había que cumplir, un requisito social. La madre que debía estar presente pero no involucrada. Esa noche regresé a mi casa en taxi, con los pies hinchados de los zapatos nuevos y el corazón pesado. Me quité el vestido caro que había comprado para la ocasión y lo colgué en el closet. Probablemente no volvería a usarlo. Me puse mi camisón viejo, me lavé la cara y me miré al espejo. Vi a una mujer de 61 años, con arrugas que contaban historias de sol y trabajo, con manos ásperas que habían construido un futuro para alguien más, con ojos cansados que todavía brillaban de amor por un hijo que se alejaba cada día más. Así es la vida, me dije.
Los hijos crecen y se van. Es natural. Pero natural no significa que no duela. Si esta historia te remueve, dale like y compártela con alguien que necesita escucharla. Los siguientes meses fueron raros. Roberto me llamaba cada 2 semanas, conversaciones breves y superficiales. ¿Cómo estás, mamá? Bien, mijo. ¿Y tú? Bien, ocupado con el trabajo. ¿Y Daniela? También bien. Silencio. Bueno, mamá, te dejo. Tengo que hacer unas cosas. Está bien, mijo, cuídate. Y colgaba. 5 minutos de mi hijo cada 15 días. Eso era lo que quedaba de nosotros. Yo seguía trabajando, limpiando casas, aunque ahora mi cuerpo protestaba más. Las rodillas me dolían todo el tiempo. La espalda me punzaba cada vez que me agachaba. Los dedos se me entumecían con el agua fría. Pero necesitaba trabajar. Necesitaba mantenerme ocupada para no pensar demasiado en lo sola que estaba. Un día de mayo, casi 3 meses después de aquella llamada oculta, recibí una visita inesperada. Era media tarde y yo estaba regando las plantas del patio cuando escuché que tocaban la puerta. Abrí y encontré a un hombre de unos 50 años, con traje formal y un portafolio en la mano. ¿La señora Elena Ramírez? Sí, soy yo. Mucho gusto. Soy el licenciado Martínez. ¿Puedo pasar? Necesito hablar con usted sobre un asunto importante. Mi corazón se aceleró. ¿Había pasado algo? ¿Roberto estaba bien? ¿Pasó algo con mi hijo? El hombre negó con la cabeza. No, señora. Su hijo está bien, pero necesito hablar con usted sobre algo que le concierne directamente. Lo hice pasar a la sala. Se sentó en el mismo sillón donde Roberto se había sentado aquel martes de julio cuando me mintió sobre la llamada. El licenciado Martínez abrió su portafolio y sacó varios papeles. Señora Elena, vengo de parte del despacho legal que representa a la señora Marta Gutiérrez. ¿Ese nombre le dice algo? Negué con la cabeza. No, no conozco a ninguna Marta Gutiérrez. El abogado asintió. La señora Gutiérrez falleció hace 4 meses. Usted trabajó para ella durante 15 años, limpiando su casa en la colonia americana. Sentí que la memoria se activaba. Doña Marta, una señora mayor, viuda, que vivía sola en una casa grande. Yo iba 3 veces por semana. Ella siempre me trataba bien, me daba café, me preguntaba por Roberto. Sí, ya me acordé. Doña Marta. Pero dejé de trabajar para ella hace como 6 meses porque se mudó con su hija. Así es. Se mudó con su hija en octubre del año pasado y falleció en enero de este año. El licenciado hizo una pausa. Señora Elena, la señora Gutiérrez la incluyó en su testamento. Le dejó una cantidad considerable de dinero y una propiedad. El mundo se detuvo. Yo lo miré sin entender. Como dice, el abogado sonrió, la primera sonrisa amable que había visto en su rostro serio. La señora Gutiérrez no tenía hijos propios. Su única hija era adoptada y ya está bien establecida económicamente. En su testamento, doña Marta expresó que usted fue como una hija para ella durante todos esos años, que usted la cuidó con cariño cuando estaba enferma, que le hacía compañía, que la trataba con respeto. Decidió dejarle $200,000 y una casa pequeña que tenía en Tlaquepaque. No podía respirar. $200,000. Una casa. Pero yo solo hacía mi trabajo. Yo solo limpiaba su casa. El licenciado negó con la cabeza. Usted hizo mucho más que eso, señora, y doña Marta lo sabía. Por eso quiso recompensarla. Sentí que las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Intentamos contactarla hace 3 meses, continuó el abogado. Llamamos al número que teníamos registrado. Un hombre contestó. Le explicamos la situación y le pedimos que le diera el mensaje. Dijo que usted era su madre y que él le avisaría. El piso se abrió bajo mis pies. Un hombre había contestado. 3 meses atrás, un martes de julio. ¿Quién llamó, mijo?
Nadie, mamá. Número equivocado. Roberto. Mi hijo había recibido esa llamada. Le habían explicado que yo había heredado una fortuna y una casa. Y él no me dijo nada. Absolutamente nada. Cuando usted no respondió, siguió el licenciado sin notar mi estado de shock, intentamos localizarla por otros medios. Hablamos con vecinos, con otras personas que trabajaron con doña Marta, hasta que finalmente conseguimos su dirección actual. Me entregó los papeles. Aquí está todo. Necesito que firme estos documentos para comenzar el proceso de transferencia. No recuerdo bien qué firmé. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. El licenciado me explicó que el dinero sería transferido a una cuenta bancaria que él me ayudaría a abrir, que la casa ya estaba a mi nombre, que solo faltaban algunos trámites legales. Se fue dejándome sentada en la sala, rodeada de papeles que cambiaban mi vida, con una verdad que la destrozaba. Roberto lo sabía. Durante 3 meses lo supo. Mientras yo seguía trabajando, limpiando casas con las rodillas destrozadas y la espalda rota. Mientras yo me sentaba sola en su boda sintiéndome fuera de lugar. Mientras él me llamaba cada 2 semanas con conversaciones vacías. Él sabía que yo había heredado una fortuna y no me dijo nada. ¿Por qué? La pregunta me quemaba por dentro. ¿Por qué mi hijo me ocultaría algo así? Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama tratando de encontrar una explicación que no fuera la obvia. Tal vez se le olvidó. No, nadie olvida una llamada así. Tal vez quiso protegerme. ¿De qué? Tal vez pensó que era una estafa. Pero entonces hubiera preguntado, hubiera investigado, me hubiera advertido. La única explicación que tenía sentido era la que no quería aceptar. Roberto había ocultado la llamada intencionalmente. Pero, ¿por qué? Al día siguiente llamé a Roberto. Contestó al tercer timbrazo. «Hola, mamá. ¿Qué pasó?» Su voz sonaba apresurada, como si estuviera ocupado. «Mijo, necesito verte. Ven a la casa». «No puedo hoy. Tengo mucho trabajo». «Roberto, es importante». Suspiró. «Está bien. Paso el sábado». Colgó sin decir adiós. El sábado tardó una eternidad en llegar. Yo había ensayado 1000 veces lo que le diría, cómo le preguntaría. Pero cuando finalmente llegó, acompañado de Daniela, todas mis palabras preparadas se evaporaron. Entraron a la casa con la familiaridad de quienes visitan por compromiso. Daniela ni siquiera se quitó los lentes de sol. «¿Qué pasó, mamá? Dijiste que era importante». Roberto se quedó de pie en la sala, sin sentarse. Yo respiré profundo. Hace unos días vino un abogado a verme. Me dijo que doña Marta, la señora para la que trabajé tantos años, me dejó una herencia en su testamento. Vi cómo el rostro de Roberto cambiaba. Primero sorpresa, luego algo parecido al miedo. El abogado me dijo que intentaron contactarme hace 3 meses, que llamaron a mi teléfono, que un hombre contestó y le dijeron que me avisara. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniela miró a Roberto. Él miró al piso. «Roberto, ¿recibiste tú esa llamada?» «Mamá, yo...» empezó, pero se detuvo. «¿Recibiste la llamada o no?» Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. «Sí», dijo finalmente, «la recibí». «¿Y por qué no me dijiste?» Él se pasó la mano por el cabello, nervioso. «No quise preocuparte. Sonaba a estafa». «¿Estafa?» «Un abogado de un despacho establecido, con datos específicos, que te dio toda la información. ¿Eso te sonó a estafa?» Él no respondió. Daniela intervino. «Señora Elena, en estos tiempos hay muchos fraudes. Roberto solo quiso protegerla». ¿Protegerme? ¿Ocultándome información sobre mi propia vida? ¿Mintiendo cuando le pregunté quién había llamado? «Yo no mentí». La voz de Roberto subió de volumen. «Sí mentiste. Te pregunté quién había llamado y me dijiste que era número equivocado. Me miraste a los ojos y me mentiste». Él respiraba agitado. Yo lo conocía.
Conocía cada gesto, cada expresión, y vi en sus ojos que había más, algo que todavía no me estaba diciendo. Hay algo más, ¿verdad? Hay otra razón por la que no me dijiste. Daniela se puso de pie. Creo que mejor nos vamos. Estás muy alterada. Siéntate. Las palabras salieron de mi boca con una autoridad que no sabía que tenía. Roberto, dime la verdad. ¿Por qué ocultaste esa llamada? Lo que siguió fue peor de lo que había imaginado. Roberto se desmoronó en el sillón con las manos cubriéndole la cara. Daniela le puso la mano en el hombro. Roberto, no tienes que decir nada. Pero él habló. Daniela y yo compramos el departamento antes de tiempo. Pedimos un préstamo grande. Los papás de ella pusieron el enganche, pero el crédito está a nuestro nombre. Las mensualidades son muy altas. Hizo una pausa. Cuando recibí la llamada del abogado y me dijeron que tú ibas a heredar dinero y una casa, pensé... No podía terminar la frase. Pensaste que, si yo no me enteraba, cuando al final lo descubriera, tú podrías pedirme ayuda y yo estaría tan agradecida de tener algo que te daría lo que necesitaras. Las palabras salieron de mi boca con claridad absoluta. Roberto asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, mamá. Estábamos desesperados. Las deudas nos estaban ahogando. Pensé que si esperaba el momento correcto para robarme información sobre mi propia herencia, el momento correcto para manipularme. Daniela se puso de pie abruptamente. No fuimos a robar nada. Roberto es tu hijo. Tiene derecho a que lo ayudes. La miré con una claridad que nunca había tenido antes. Él es mi hijo, y yo lo ayudé toda mi vida. Trabajé hasta destrozarme el cuerpo para darle educación, comida, techo, futuro. Le di todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Pero esa herencia no es de él, es mía. Y él no tenía derecho a ocultármela por ninguna razón. Pero es tu hijo, gritó Daniela. Se supone que una madre siempre ayuda a sus hijos. Se supone que un hijo no le miente a su madre. Se supone que un hijo no manipula a quien le dio la vida. Se supone que un hijo respeta a su madre, no que la use como una alcancía de emergencia. Roberto se puso de pie. Mamá, lo siento. De verdad lo siento, fue un error. Pero puedes entenderlo, ¿no? Estábamos desesperados. Lo miré. Mi hijo. El niño que había cargado, alimentado, amado. El hombre que me había mentido mirándome a los ojos. El hombre que había calculado cuándo y cómo pedirme dinero que ni siquiera sabía que tenía. Salgan de mi casa, dije con voz tranquila. ¿Qué? Roberto me miró incrédulo. Que salgan de mi casa los dos ahora. Mamá, no podemos dejarlo así. ¡Fuera! El grito salió de algún lugar profundo dentro de mí. Un lugar donde guardaba toda la rabia, toda la decepción, todo el dolor. Roberto y Daniela se fueron, dejando un silencio que pesaba como piedra. Durante las siguientes semanas, Roberto llamó varias veces. No contesté. Me envió mensajes. No respondí. Apareció en mi casa una tarde. No abrí la puerta. Necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado. Necesitaba entender que el hijo que había criado era capaz de traicionarme de esa manera. Los papeles del abogado se procesaron. El dinero se transfirió a mi cuenta. Fui a ver la casa en Tlaquepaque. Era pequeña, acogedora, con un jardín lleno de bugambilias. La casa que doña Marta había querido que fuera mía. Lloré parada en ese jardín. Lloré por doña Marta, que me había considerado suficientemente valiosa como para dejarme parte de su vida. Lloré por Roberto, que no me había considerado suficientemente valiosa como para decirme la verdad. Tomé decisiones. Primero, renuncié a todas las casas donde trabajaba. Después de 45 años limpiando casas ajenas, era tiempo de descansar. Segundo, contraté a un abogado. No para demandar a Roberto, sino para proteger mi herencia. Hice un testamento dejando todo a organizaciones de caridad que ayudan a madres solteras y niños en situación vulnerable. Nada para Roberto. Si él no me respetó cuando yo no tenía nada,
no iba a respetar mi memoria cuando yo no estuviera. Tercero, me mudé a la casa de Tlaquepaque. Vendí mi casita humilde donde había criado a mi hijo y puse ese dinero en una cuenta de inversión. Mi nueva vida comenzó a los 62 años. Conocí a mis vecinos en Tlaquepaque, gente amable, trabajadora, que me invitaba a fiestas y reuniones. Conocí a Margarita, una mujer de mi edad que también vivía sola y que se convirtió en mi mejor amiga. Empecé a tomar clases de pintura en un centro comunitario. Descubrí que me gustaba pintar flores y paisajes. Viajé por primera vez en mi vida. Fui a Oaxaca, a la Ciudad de México, a Guanajuato. Lugares que siempre había querido conocer, pero nunca había podido porque estaba trabajando, ahorrando, sacrificándome por alguien que al final no valoró nada de eso. Roberto apareció en mi casa nueva 6 meses después. Lo vi desde la ventana, parado frente a la puerta, con la cabeza agachada. No abrí. Volvió al día siguiente, y al siguiente. La cuarta vez que vino, abrí la puerta. Se veía diferente, más delgado, con ojeras, con el traje arrugado. «Mamá», dijo con voz quebrada, «necesito hablar contigo». «¿Ahora necesitas hablar? ¿Ahora que quieres algo?» Él negó con la cabeza. «No quiero nada. Solo quiero disculparme. De verdad». Lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala de mi nueva casa, rodeados de los muebles que yo había elegido, de las pinturas que yo había hecho, de la vida que yo estaba construyendo sin él. «Daniela y yo nos estamos divorciando», dijo sin preámbulos. No sentí satisfacción al escucharlo, solo tristeza. «Lo siento». Él se encogió de hombros. «No lo sientas, fue lo mejor. Me di cuenta de muchas cosas, de cómo me fui alejando de ti, de cómo dejé que ella dictara cómo debía tratarte, de cómo perdí de vista todo lo que habías hecho por mí». Hizo una pausa. «¿La llamada del abogado?» «Mamá, fue idea de Daniela no decirte. Ella fue quien me convenció de que esperáramos, de que pudiéramos aprovechar la situación, pero yo fui quien aceptó. Yo fui quien te mintió. Y eso no tiene perdón». «No», dije con calma. «No tiene perdón, pero tiene explicación. Y la explicación es que tú elegiste a una mujer que conocías hace 2 años sobre la madre que te crió durante 30. Elegiste dinero potencial sobre honestidad. Elegiste mentirme antes que confiar en mí». Roberto lloraba ahora, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Lo sé y me odio por eso. He perdido mi matrimonio. He perdido la confianza de la única persona que siempre estuvo ahí para mí. He perdido todo». «No has perdido todo», le dije. «Todavía tienes tu trabajo, tu salud, tu vida por delante. Todavía puedes elegir ser mejor». «¿Puedes perdonarme?», me preguntó con los ojos rojos. Lo pensé, no por efecto dramático, sino porque realmente necesitaba buscar la respuesta dentro de mí. «Algún día», dije finalmente, «algún día podré perdonarte, pero ese día no es hoy. Hoy todavía duele demasiado. Hoy todavía estoy procesando que el hijo que crié con tanto amor fue capaz de traicionarme así». Él asintió. «Lo entiendo. ¿Puedo venir a visitarte de vez en cuando? No quiero dinero. No quiero nada. Solo quiero recuperar a mi mamá». «Podemos intentarlo», dije. «Pero va a tomar tiempo. Y va a requerir que me demuestres con acciones, no con palabras, que realmente cambiaste». Roberto empezó a visitarme una vez al mes. Al principio las visitas eran tensas, llenas de silencios incómodos, pero poco a poco empezamos a hablar. Me contó sobre su divorcio, sobre cómo había tenido que vender el departamento caro y mudarse a uno más modesto. Me contó que había empezado terapia para entender por qué había sido capaz de hacer lo que hizo. Yo le conté sobre mis clases de pintura, sobre mis nuevas amigas, sobre los viajes que estaba planeando. Poco a poco, muy poco a poco, empezamos a reconstruir algo.
No era lo mismo que teníamos antes. Eso estaba roto para siempre. Pero era algo nuevo. Algo basado en honestidad, en límites claros, en respeto mutuo. Le dejé claro que mi testamento no incluía nada para él y que eso no iba a cambiar. No es un castigo, le expliqué. Es una decisión. Decidí que mi herencia va a ayudar a mujeres como yo, que criaron solas a sus hijos con sacrificio. Esa es mi elección y necesito que la respetes. Él asintió. La respeto, mamá. Y entiendo por qué lo hiciste. En uno de sus últimos visitaciones me trajo flores. Rosas amarillas, mis favoritas. ¿Cómo supiste que me gustan las amarillas?, le pregunté. Siempre te han gustado, respondió. Solo que dejé de prestar atención. Fue un momento pequeño, pero significativo. Era evidencia de que estaba intentando recordar, de que estaba intentando ver. Hoy, 2 años después de todo esto, puedo decir que encontré paz. No es la paz que pensé que tendría cuando Roberto era niño, y yo soñaba con que creciera y me cuidara en mi vejez. No es la paz de una familia unida y armoniosa. Es la paz de saber que me rescaté a mí misma, que cuando la vida me dio una segunda oportunidad en forma de herencia, yo la tomé y construí algo hermoso con ella. Que cuando mi hijo me traicionó, yo no me derrumbé. Me levanté, me mudé, me reinventé. Aprendí que el amor verdadero incluye límites, que perdonar no significa olvidar o permitir que te lastimen de nuevo, que puedes amar a alguien y al mismo tiempo protegerte de ellos. Mi relación con Roberto nunca será lo que fue. Ese Roberto, el niño que me contaba todo, que me prometía comprarme una casa con jardín, que me veía como su heroína, se fue. En su lugar hay un hombre adulto que cometió un error terrible y está intentando enmendarlo. No sé si algún día podré confiar en él completamente de nuevo. Tal vez sí, tal vez no. Pero aprendí que eso está bien, que no todas las historias tienen finales perfectos, donde todo vuelve a ser como antes. A veces el final es simplemente aprender a vivir con lo que pasó y elegir seguir adelante de todas formas. A las mujeres que están escuchando esto, especialmente a las madres que se han sacrificado toda la vida por sus hijos, quiero decirles algo importante. Ustedes valen. Su valor no depende de cuánto sus hijos las reconozcan o las aprecien. No depende de si su familia entiende todo lo que hicieron. Su valor es inherente. Es el valor de cada hora trabajada, de cada comida preparada con amor, de cada noche en vela cuidando a un hijo enfermo, de cada peso ahorrado sacrificando sus propias necesidades. Ese valor existe independientemente de si alguien lo reconoce o no. Y si algún día la vida les da una segunda oportunidad, tómenla. No se sientan culpables por pensar en ustedes mismas. No se sientan obligadas a compartir todo lo que tienen solo porque sus hijos esperan que lo hagan. Ustedes también merecen disfrutar de los frutos de su trabajo. Ustedes también merecen descansar, viajar, tener sueños propios. Ser madre no significa desaparecer como persona. Ser madre no significa que no tengas derecho a tu propia vida, tu propio dinero, tus propias decisiones. Si están pasando por una situación donde se sienten usadas, manipuladas o poco valoradas por su propia familia, quiero que sepan que poner límites no es ser mala madre. Decir que no es abandonar a tus hijos. Protegerte no es ser egoísta. Es ser sabia. Es reconocer que el amor verdadero, el amor sano, es recíproco. Es respeto mutuo. Y si tus hijos no te están dando eso, tienes derecho a alejarte, a protegerte, a construir una vida donde tú seas la prioridad. Yo perdí muchos años pensando que mi único propósito era Roberto, que mi única felicidad dependía de su éxito, que mi único valor estaba en cuánto podía sacrificarme por él. La llamada oculta, aunque dolió terriblemente, me liberó de esa creencia. Me mostró que yo era más que solo una madre. Era Elena, una mujer con gustos propios, con sueños propios, con derecho a una vida propia. Y a los 62 años, finalmente, me di permiso de ser esa Elena.
No es demasiado tarde para ustedes tampoco. No importa cuántos años tengan, cuántos sacrificios hayan hecho, cuánto tiempo hayan dedicado a otros, todavía hay tiempo para ustedes. Todavía hay tiempo para construir algo hermoso con lo que les queda de vida. No esperen a que sus hijos las valoren para valorarse a sí mismas. No esperen a que alguien más les dé permiso para vivir la vida que merecen. Dense ese permiso ustedes mismas, ahora, hoy. Mi hijo ocultó una llamada que cambió mi destino. Pero al final, el cambio fue para mejor. Me dolió descubrir su traición. Me dolió aceptar que el hijo que había criado era capaz de mentirme tan fríamente. Me dolió reconstruir mi vida sin él como mi centro. Pero ese dolor me llevó a descubrir una versión de mí misma que no sabía que existía. Una Elena que pinta, que viaja, que tiene amigas, que se ríe, que disfruta. Una Elena que no vive para otros, sino que vive para sí misma y encuentra felicidad en eso. Y esa Elena, esta Elena que soy ahora, no cambiaría esta vida por nada. Ni siquiera por volver a tener la relación perfecta que creía tener con Roberto antes de todo esto. Porque esa relación perfecta era una ilusión. Estaba construida sobre mi sacrificio constante y su toma constante. No era sostenible. No era sana. Necesitaba romperse para que ambos pudiéramos crecer. Él necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Yo necesitaba aprender que merecía más. Así que gracias, Roberto, por ocultar esa llamada. Sé que no fue tu intención, pero me diste el mayor regalo. Me diste mi libertad. Me diste la oportunidad de conocerme a mí misma fuera del rol de madre sacrificada. Me diste la posibilidad de construir una vida donde yo importo. Y aunque el camino para llegar aquí fue doloroso, estoy agradecida por el destino donde me encuentro ahora. A doña Marta, donde quiera que esté, gracias. Gracias por verme cuando yo era invisible. Gracias por valorarme cuando yo misma no me valoraba. Gracias por darme no solo una herencia material, sino una herencia de dignidad, de recordatorio de que mi trabajo, mi cariño, mi dedicación, valían algo. Valen todo. Y seguiré honrando tu memoria viviendo la vida que me permitiste tener. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que más personas aprendan. Comenta desde qué ciudad nos miras. Y si quieres que contemos más historias como esta, suscríbete y activa la campana. A todas las madres que nos ven, ustedes son valiosas. Ustedes merecen ser felices. No olviden nunca eso.